Bien, muy buenos días, tardes, noches, según en el momento en que usted esté mirando este video. Estamos con Fado, artista visual alguna vez, en una charla que esta pareciera un déjà vu, digamos. ¿Qué tal, Fado? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Café? ¿Qué tal? Definiste como artista visual. Sí, exacto. Artista visual e ilustrador también. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El ilustrador pone al servicio su conocimiento, su quehacer, al servicio de un concepto o al servicio de otra persona. Cuando haces arte, la técnica está al servicio tuyo mismo. Es interesante, esto es como un arte a pedido, sería el ilustrador. Sí, o sea, vos pones la expertise de acuerdo al pedido que te hagan. Ajá. Al concepto o al pedido específico que haga una persona. Por eso se lo considera como un servicio la ilustración, que se diferencia de las artes visuales, donde no hago lo que alguien me pide, hago lo que yo quiero. Claro. Y en un trabajo, ponele de historietas, donde hay un texto o hay una historia y hay un ilustrador y trabajan los dos, a veces mancomunadamente. Depende de cómo se plantee la relación ahí, porque si tenés un guionista y un dibujante, el dibujante en realidad lo que hace es interpretar el guión. Ajá. Pero lo interpreta a su manera. Sí, pero de una co-creación, Claro, porque ahí tienen libertad los dos para crear. claro. No es, al menos que se plantee una dinámica en la que la persona que ilustra está al servicio de un guión. Lo primero que viste, lo primero que te llamó la atención, lo primero que dijiste, esto es lo que quiero hacer, ¿tuvo que ver con ilustración o tuvo que ver con artes visuales? Tuvo que ver con el dibujo y con artes visuales, te diría. Ajá. ¿Te acordás qué fue, qué es? Es que son muchas cosas, pero a ver, así como algo que me llamó mucho la atención, el trabajo de Escher, por ejemplo, Ajá. de Maurits Cornelius Escher, que trabajaba con grabado por un lado y por otro con dibujo en donde trabajaba con figuras de imposibles. Sí, perspectivas extrañas, ¿no? Exacto. Entonces como que me abrió la puerta a que con el dibujo, con las artes, podés hacer lo que te dé la gana. ¿Y cómo te llevó, Escher? ¿De qué manera? ¿A través de qué? En un cumpleaños, fue así, mi tío con el que vivíamos tenía un libro de Escher, que yo lo empecé a hojear y me gustaba mucho. Y en mi cumpleaños mi tío me regaló ese libro, me lo regaló así directamente, sí. Y fue como abrir una puerta así, muy grande, que habré tenido unos 13, 14 años. ¿Ahí ya dibujabas? ¿Ya tenías algún tipo de relación con el dibujo, con la pintura? Sí, sí, sobre todo dibujaba. La pintura como que estuvo presente, pero el dibujo te diría que es mi fuerte. Vengo del dibujo y como que siempre me gustó dibujar. Y sí, ya venía presente el dibujo, pero a partir de Escher es lo que te digo, me di cuenta que podía quebrar con leyes naturales, podía hacer lo que me dé la gana, podía imaginar. Claro, ahí y no había un límite. Exacto. Lo primero era más, de alguna forma, representación o mímesis de lo que veías. Sí, o de lo que quería también, pero siempre manteniéndome dentro de ciertos límites. Y como que a partir de ahí fue, bueno, la imaginación no tiene límite. ¿Y esos primeros dibujos, en qué estaban? ¿En lápiz? ¿En tinta? Usaba mucho virome. Virome y papel común, papel blanco, papel bond, A4. Usaba mucho virome y luego pasé al estilógrafo. Porque lo que me pasaba es que con la virome marcaba mucho, si tenía algo abajo lo marcaba mucho, yo remarco mucho la línea, entonces al usar virome quedaba súper marcado, a veces a punto de romperse un poco el papel. Entonces busqué algo que sea un poco más suave con el papel y encontré los estilógrafos descartables que tienen una punta de fieltro y no lo lastiman. Claro, y ahora esto de encontrar, digo, ¿no? El estilógrafo, ¿vos hiciste algún curso? ¿Decidiste quiero aprender esto, quiero aprender la técnica, o te manejabas de una perspectiva netamente intuitiva y...? Me voy más por el lado intuitivo y experimental. O sea, el encontrarme con tintas, con acrílicos, es ir a alguna tienda de alguna artística
Ujú. A veces de encontrarme con qué es lo que tienen, descubrir nuevas cosas, como que constantemente experimento. ¿Charlas con otra gente que estuviera? Sí, también. Así es que conocí la tinta de estilógrafo. Ah, por eso, claro, ahí. En realidad venía por el lado de mi hermano que estaba estudiando diseño gráfico y cayó a mis manos un poquito de esa tinta y me pareció buenísima. Y después vi gente, y charlando con gente que dibujaba también, me empezaron a hablar, pero más desde el dibujo técnico. Entonces fue llevar esa herramienta del dibujo técnico a un dibujo no tan técnico. ¿Y esto dónde? ¿En el ámbito secundario, en la escuela? ¿Dónde empezó este tipo de charlas sobre...? Al estilógrafo me pasé estando acá, así que fue en el ámbito universitario. Ah, mira. Antes era virome, como que la virome negra era mi fuerte. Sí. Y después me fui de la virome y me pasé al estilógrafo. ¿Qué era lo que dibujabas? ¿Qué era tu...? Mira, en su momento dibujaba mucho hombrecitos, pero súper simples, con ese tipo dibujo de primaria, te diría, el circulito con los palitos, Sí. y los ponía en distintas situaciones. Y después de eso fui derivando hacia monstruos ¿Te y algo medio imaginabas alienígena. escenas? Eran como narrativas, sí, eran escenas. Ajá. Eran escenas y me imaginaba como una narrativa previa y posterior Ajá, y a lo que yo estaba mostrando como una instantánea, te diría. claro. Pero sí, era narrativo el trabajo. Bueno, todo eso se va acumulando en algún punto, los guardabas, lo tenías Sí, yo venía llevando un registro de dibujos, los iba guardando en una cajita. ¿Cuándo comenzó eso? ¿Por qué comenzó eso? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué dijiste en algún momento voy a guardar los dibujos? ¿Cuándo pasó de ser el dibujo que uno hace en cualquier lado y por ahí lo...? En realidad como que siempre guardaba, Ajá. pero en un momento dije voy a registrar lo que voy guardando para no perderlos. Mira. Y ahí empecé a llevar un registro, a cada dibujo le ponía un número y tenía como un índice hecho a mano y lo iba guardando en una caja hasta que me cansé de que estén en una caja y mostrarles solo a personas que yo quería. Era como una cosa muy íntima, muy... Exacto, o de si alguien me caía bien le mostraba mis dibujos, o como una cuestión hasta social, te diría. De ¿Cuál algún era el modo. miedo? ¿Cuál era la... No, no sé si había es miedo. No había No sé si es miedo. miedo. No había miedo, porque era como abrirle... Pero ¿qué lugar ocupaba, digamos, no? Porque... Era súper importante, o sea, estaban en una caja, súper guardados. Si había mucha humedad le ponía algo que evite que se humedezcan, o sea, estaban súper guardados. O sea, digo, eso es una toma de conciencia de un trabajo, si querés llamarle artístico, entre comillas, o de guardar lo que uno hace. Sí, pero fue un guardar lo que hacía, pero no sé si con una búsqueda a largo plazo o con un pensamiento de lo tengo que guardar para mostrar después, porque en ese momento no lo mostraba. Era más de una cuestión personal de tener un registro y no perder esos dibujos. Era un orden interno, digamos. De algún modo sí. Pero después decido empezar a hacer circular esos dibujos y dejan de estar en una caja para pasar a estar en stickers. Ajá. Me encuentro en un viaje a Chaco, me encuentro con unos pliegos de papel autoadhesivo donde podías dibujar y empiezo a hacer stickers y a pegarlos por la calle. Ajá. Y a partir de este uso de los stickers lo conozco a Wincha, que él también usa la calle pero con aerosoles. Sí. Y él me enseñó un poco de aerosoles y así fui derivando de los stickers hacia los O aerosoles. sea, del papel privado guardado en una caja al mural, digamos. Exacto. Ese es el camino que vas desarrollando. Exactamente. Y ahí sí tuvo que ver a alguien como Wincha que formó parte de esa capacitación de la vida que te da, ¿no? Sí, te diría que fue más como un encuentro en el que para mí es como que vimos que los dos usábamos la calle, yo con pequeños stickers, él con aerosoles, y a mí me dieron ganas de usarlo de aerosoles. Ajá. Y justo él había traído uno de aerosoles para vender porque no eran tan fácil de conseguir los aerosoles copados. Sí. Me vendió un par y me dijo, y bueno, tenés que hacer así, y me enseñó como los básicos. Y a partir de ahí empecé a usar aerosoles para hacer murales. ¿El primero fue en la Facultad de Arte? El primero fue en la Facultad de Arte de Oberá, que fue el que me censuraron. Ajá. Y a partir de ahí como que fue una vorágine de trabajos. Pero sí, el primero fue en la Facultad de Artes. Me convocaron para un evento que se llama Cruzacalle.
Yo ya venía en los de stickers trabajando con mitos regionales. Ajá. Curupí, Pombero, Caporá, jugando con mitos y con elementos contemporáneos. ¿Te interesa esa perspectiva o ese ámbito ligado a lo religioso, a lo místico, a la creencia? Sí, me interesa mucho. Como que vengo de las ciencias más duras, vengo de la genética, pero me interesa eso que logra la fe, claro, que es no darte evidencias e inculcarte creencias. Ajá. Entonces, y me gusta mucho la dinámica del mito, que depende de quién te lo cuente, le agrega o le saca información. Claro. Y me parece súper rico y que tiene un potencial súper fuerte. Al poder, o sea, como tiene esa dinámica, yo puedo usarlo como me da la gana también y sacarle y meterle cosas. Entonces me gusta mucho la figura mitológica, el mito en sí. Dirías como una suerte de estructura o de estructuración de la libertad creativa, digamos, la cuestión mítica. Ahí aparece de esta manera, digamos. Sí, porque pero es por un lado colectiva apunta, a su vez. claro, por eso digo, por un lado apunta a lo social, a lo colectivo, y por otro lado a la búsqueda individual. Sí, porque además yo creo que depende de lo que le suma o le saca a cada persona, también está hablando de esa persona misma. Entonces se genera una suerte de narrativa colectiva, te diría. La imagen en la pared, la imagen en las calles, la imagen del arte urbano, digamos. ¿En qué ves que genera alguna diferencia al transeúnte que cruza, digamos? Porque una cosa es lo que se expone en un museo, ponele, vos has hecho muestras también en el museo, sí. Y otra es lo que se ve directamente en la calle y que a veces puede pasar desapercibido y a veces no. Sí, yo lo que creo son como espacios de circulación. Y como distintos espacios de circulación, cuando expones en museo le estás hablando a un grupo determinado de personas que tienen la costumbre de ir al museo y que tienen esa búsqueda específica. Están como alfabetizados también en un determinado tipo de lenguaje. Sí, o que tienen una curiosidad. Mayoría, por lo menos, sí. Mientras que en la calle hablas con toda la gente que pase por ahí. Y de paso, además, para mí es como que le generas un mensaje un poco distinto a querer venderte algo. Claro. Porque siempre la información visual que ves en las calles es o señalética o propagandas. Pensaba también, hay algo de anónimo. Hay algo de anónimo. ¿Vos tuviste devolución de gente que haya visto tus murales en las calles de Posadas? Sí. Es más, o sea, ahí me he encontrado con personas que conocen mi nombre por los murales y a mí no me conocen. Ajá. O sea, está bueno, me gusta mucho claro, eso. O sea, es como que el nombre antecede y como que hay una... ¿Qué te diría? Estos encuentros son como raros, o sea, para mí es raro. La primera vez que me pasó fue muy raro y ahora ya veo que sí, que bueno, el hecho de poner a circular obras de la calle generan también eso. Por último, también trabajaste en alguna de tus muestras en alguna serie de artefactos, ya no saliendo un poco de la imagen dibujada, sino también creando como algunas estructuras, ¿no? Sí. O sea, recuerdo una en el Museo Juan Yaparí, digamos, no sé qué era, como una suerte de cajonera. Sí, en el Museo Yaparí lo que expuse era un sistema de enfriamiento por fe. Ahí está. Que era parte de una puerta de heladera y la idea era que esa heladera solo enfriaba de acuerdo a tu fe. Claro. Entonces, si vos tenías fe, eso iba a enfriar. Y fue como empezar a experimentar un poco con la de instalaciones y con objetos y con... Esa fue una instalación en donde, bueno, era esta puerta de heladera, la parte interna de una puerta de heladera, pintada de dorado. Sí, claro, ahí me acuerdo. Como que el dorado era un elemento fuerte por la cuestión colonial. Y esa fue una de las primeras instalaciones y después hice una instalación comestible, que era un Cristo tamaño humano, hecho de pan, disponible para que la gente lo coma en la exposición. Bien. Y de eso había un registro, entonces del resto de días que no estaba el pan, se pasaba ese registro de la gente comiendo.
Si tuvieras que definir lo que haces, digamos, en esta búsqueda, ¿cómo lo definirías? Si hay una definición. ¿O es solamente un hacer, digamos? Para mí hay una búsqueda constante y una experimentación. Y que tiene que ver con mi deseo propio. Ajá. Cuando me canso de algo y lo dejo de hacer y paso a hacer otra cosa. Pero tengo como esa dinámica, o sea, y voy experimentando y si ya me gustó otra cosa, y bueno, me voy a ir por ese lado. Como que no pasa mucho por decisiones externas, son decisiones mías propias. Es una suerte de devenir, podríamos decir, ¿no? Sí, es que cuando haces arte es eso, o sea, tiene que importar lo que vos querés y que te guste a vos si lo hiciste. No importa la opinión del resto de personas, importa el diálogo que estableces. Y probar los límites. Y probar los límites, sí, me gusta probar los límites. Gracias, Fado. Gracias, Café, muchas gracias. Nos reencontramos en otra charla aquí en Hablando de, en algún momento, en algún lugar, en los canales de YouTube y Facebook de Mate Frío Producciones Audiovisuales MFM.